La vaina. Bueno, muy buenas noches chicos, espero que estén muy bien. Les agradezco ya para nuestro último encuentro, últimas recomendaciones para todo lo que tiene que ver con el anteproyecto de grado. Hoy expresamente vamos a hablar de dos cosas, o digamos puede ser que de varias, pero las más importantes son dos de ellas. Una es los recursos de la investigación, y la segunda es el cronograma para el anteproyecto o el cronograma de actividades. Yo espero que hayan leído ya algo sobre el tema, ¿cierto? Pero antes de comenzar, yo quisiera preguntarles a los presentes si ya hicieron la evaluación docente. Catherine, Luis, Marcela, Sandra, Silvia, ¿ya hicieron la evaluación docente? Sí, profesor, ya está realizado. Ah, bueno, ok. Dice Katherine que no y Sandra tampoco. Por favor, necesito que hagan esa evaluación urgente, chicos. Es un proceso que nos ayuda a mejorar y eso va en beneficio de ustedes y no de nosotros como tal. Entonces, por favor, esa tareita se las dejo con especial recomendación, por favor, ¿ok? Dice Catherine que cuando uno en la parte de observaciones o de comentarios solo se pueden 200 caracteres y eso no da para nada. Bueno, Catherine, ahí sí no te puedo decir. Uno no sabe cómo resumir. Yo creo que te toca a lo indio, Apache. Yo, yo querer profesor, yo odiar profesor, yo recomendar a profesor tal cosa, algo así, no sé. Simplemente es una recomendación. Porque es que para 200 caracteres sí le queda a uno como muy berraco, ¿sí o no? Entonces ya ustedes mirarán cómo hacen, chicos, listo. Bueno, comencemos entonces con los recursos de la investigación. Ese punto especialmente comprende cuatro recursos. Los recursos físicos, y cuando uno habla de recursos físicos está hablando expresamente de, de terrenos, o tierrita, o estamos hablando de una oficina, o estamos hablando, si yo estoy haciendo mi investigación, por ejemplo, en una empresa, entonces el recurso físico debe ser la planta, la oficina, cuáles son los recursos físicos que se van a utilizar para que la investigación se pueda dar. Es más, para que tengan presente, yo debo coger cada objetivo específico y determinar qué recursos físicos necesito para que ese objetivo se pueda materializar. Si yo voy a hacer una investigación de mercados, ¿cierto? Uno de mis recursos físicos a lo mejor pueden ser las encuestas. O si yo voy a hacer un focus group para recoger la información de la investigación de mercados, voy a necesitar un salón, voy a necesitar un aula, voy a necesitar una bodega, yo qué sé, ustedes son los que realmente determinan cuáles son los recursos físicos que requieren para que cada objetivo dé cumplimiento, ¿cierto? En esa medida, también existen los recursos de conocimiento o recursos intelectuales. Cuando hablamos de recursos de conocimiento, recursos intelectuales, pueden ser patentes, marcas, cuando no se me vayan a confundir con recursos intelectuales o de conocimiento con la persona. Yo sé que la persona es quien genera el conocimiento, pero el recurso intelectual o recurso de conocimiento
es aquel que se deriva de un proceso, de una actividad. En este caso, por ejemplo, resulta ser de que yo voy a ir a hacer el registro de una marca o de una patente. Esa marca o esa patente es el que me genera el recurso de conocimiento, porque ese conocimiento genera dinero, o por lo menos alberga dinero, ¿cierto? Entonces, es muy diferente hablar de un recurso de conocimiento a hablar de un recurso humano. Cuando yo hablo ya del recurso humano, entonces yo digo, necesito dos tecnólogos, necesito dos ingenieros, necesito un asesor, necesito, no sé, cualquier otro profesional que se requiera, valga la redundancia, para cumplir con los objetivos específicos. O sea que yo debo tomar cada objetivo específico y lograr determinar recursos físicos, recursos intelectuales y recursos de conocimiento y y humanos. Y de una vez ir cotizando o colocarle los precios o los costos por utilizar esos recursos. Entonces, si yo voy a hacer el focus group y voy a utilizar una bodega o voy a utilizar un auditorio de cualquier entidad y entonces el auditorio me lo arrendan en 1 millón de pesos, entonces ese es el costo de ese recurso. Si yo voy a contratar 10 horas o 15 horas de un asesor como recurso humano, ¿a cómo nos cobra la hora de ese asesor? ¿Cierto? Si yo voy a utilizar papelería, que por lo general la papelería se establece en los recursos físicos. Si yo voy a utilizar transporte, voy a alquilar algún transporte. Si yo voy a pagar alimentación, todos esos son recursos. Entonces, ¿cuánto va a costar darle el cumplimiento a cada uno de los objetivos? Y el último recurso es el financiero. Cuando hablamos del recurso financiero, estamos hablando expresamente de dinero. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Simplemente llegar y coger y sumar todos los costos del físico, todos los costos del intelectual, todos los costos del recurso. A mí no me gusta llamar el tema de recurso humano, me gusta más fácil, o sea, se ve mucho más acorde al ser humano cuando hablamos del talento humano, no como recurso humano, sino como talento humano. Entonces, las horas talento humano cogemos también y sumamos y al final nos dará el total del recurso financiero. Ahora, el recurso financiero no solamente tiene que ver con la suma de los recursos anteriores, también tiene que ver con la posibilidad de créditos. En el caso de que se vaya a hacer algún crédito para el cumplimiento de algún objetivo, se puede dar específicamente en los planes de negocios. En los planes de negocio, uno de los recursos más importantes desde el punto de vista financiero tiene que ver con los créditos, o sea, disponibilidad o capacidad de endeudamiento. Cuando uno sale a hacer un préstamo, uno debe tener capacidad de endeudamiento, entonces a eso le llamamos créditos. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es una pequeña matriz en donde coloquen en la primera columna los objetivos. En la segunda columna pueden colocar recurso físico. En la segunda columna, recurso intelectual. En la tercera columna, el talento humano que ustedes necesitan. Y en la última columna, el recurso financiero. Y entonces por cada objetivo ustedes van mencionando qué recursos necesitan para poder dar cumplimiento a cada uno de esos objetivos. No sé si con lo que estoy explicando hay alguna duda. ¿Qué dudas tenemos, muchachos, frente a eso? Profesor, una pregunta. Sí, Luis. Entonces, la parte de los recursos solamente se coloca lo que se necesita para llevar a cabo los objetivos específicos del proyecto, Sí, pero señor. no se colocan los recursos que se necesitan para, en el debido caso, que se ejecute el proyecto de emprendimiento, ¿cierto? No, Como no, por no. ejemplo, eso no Solamente se coloca. ojo que
Por ejemplo, cuando estamos hablando de propuestas de anteproyecto con énfasis en emprendimiento, entonces uno de los primeros objetivos será el diagnóstico del entorno del mercado. Y entonces el diagnóstico del entorno del mercado, si uno se va para las fases de la investigación, entonces la primera fase será una encuesta o será la búsqueda de información primaria. Si yo voy a hacer una encuesta, entonces yo necesito recursos como papelería, necesito mano de obra, necesito transporte, etcétera, etcétera, ¿cierto? Allí los recursos no tienen nada que ver con la ejecución del montaje de la empresa. Los recursos son con base en la estructura del cumplimiento de los objetivos específicos. ¿Me hice entender, Luis? Sí, profesor. Muy Gracias. bien. Sandra estaba escribiendo, profe, ¿y si uno tiene costos, qué? Sandra, cuando hablas de costos, ¿a qué te refieres? ¿Costos de qué? Tú no tienes micrófono, Sandra. Ah, bueno, que no tengo que pagar nada. Eh, bueno, eso sí es una falacia, Sandra. Uno normalmente, si uno va a montar, algunos dirán, no, es que yo voy a montar el negocio en mi casa y entonces yo no tengo que pagar arriendo, no. De todas maneras, el recurso físico que se está utilizando es el espacio donde realmente se está generando el proceso y así no se pague absolutamente nada, hay que meterlo dentro de los costos que se relacionan en el proceso. Entonces, eso de decir que uno no paga nada, claro que uno paga agua, luz, teléfono, así sean las cosas de uno, los dineros salen de todas maneras del bolsillo de uno, entonces eso realmente hay que diagnosticarlo y hay que expresarlo en la matriz de recursos del proyecto. ¿Estamos, Sandra? Profe, es que mi trabajo es sobre el teletrabajo en la gobernación. Bueno, y es que usted no necesita, por ejemplo, para el teletrabajo internet. ¿O es que usted para ese teletrabajo, por ejemplo, en esa investigación no requiere hacer un cuestionario o preguntarle a la gente realmente qué opina del teletrabajo? Y entonces si usted va a hacer eso, usted necesita invertir en algo para poder hacer esa búsqueda de esa información, ¿cierto? Entonces eso es lo que pasa, Sandra, ¿cierto? Tienes que mirar qué desde lo físico, qué desde lo intelectual, qué desde lo de talento humano. Claro que también necesitas talento humano para el tema del teletrabajo. No para, digamos, ejercer las funciones del teletrabajo, sino por lo menos para ir a buscar la información. En este caso, el talento humano son ustedes mismos, porque ustedes mismos son los que están haciendo el anteproyecto. ¿Me estoy haciendo entender, Sandra? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Catherine, Marcela. Profe, ¿qué ejemplo de cálculo de los costos y valores uno puede tener en el momento de colocar los precios y eso? Ah, bueno, por ¿Qué ejemplo, si yo referencia? necesito un asesor para que me oriente en el tema de un plan de mercadeo, entonces uno dice, ah, bueno, uno medio averigua en el mercado y la hora de asesoría puede estar entre 50.000 y 80.000 pesos, más o menos. Si yo voy a arrendar un espacio por 2 horas para hacer un focus group, entonces normalmente 4 horas o 5 horas las cobran por ahí en 500 a 600.000 pesos. Si solamente van a hacer 2 horas, entonces te cobrarán 200.000 pesos y así sucesivamente, Luis. ¿Estamos? Ok, estamos. Si yo voy a Gracias. utilizar, por ejemplo, transporte, porque mi proyecto lo tengo que ir a hacer a Santa Rosa de Osos, por decir algo, entonces un bus a Santa Rosa puede costar 10.000 o 15.000 pesos, más la alimentación, que póngale que sea, llegó a las 7 de la mañana y entonces llegó al cuadradero de los buses allá, entonces comió pan de quesito con arepa, quesito, aguapanela y todo lo demás, son 5.000 pesos.
más un almuercito por la tarde bien sabroso, un típico por ahí de 25.000 pesos, entonces ya van 35.000 pesos, entonces ahí vamos. ¿Sí o no, Luis? Ah, sí, así es, pues. Gracias. Bueno, ok. Esos valores nos sirven. Claro, muy bien, excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a los recursos? Bueno, como nadie más tiene preguntas frente a los recursos, ahora frente a las explicaciones que estoy dando, sería bueno, muchachos, que consulten el manual de proyectos de grado en cada una de sus modalidades y allí complementan todo lo que les estoy diciendo, ¿cierto? Em, em, Frente al tema del cronograma, entonces ustedes van a las fases de investigación. Y si ustedes se fijan, las fases de investigación, digamos que son la mamá de las actividades del anteproyecto. Entonces, una fase es hacer investigación de mercados, como por ejemplo. Y entonces yo me voy para el cronograma y entonces despliego esa fase en actividades puntuales. Yo para hacer investigación de mercados, ¿cuál debe ser la primera actividad? Entonces la primera actividad debe ser recolectar información. Segundo, hacer las preguntas, diseñar las preguntas. Tercero, eh, aplicación del instrumento. Cuarto, recolección de la información y tabulación. Quinto, análisis de la información. Entonces tengo 5 actividades. En el caso de que yo no tenga que hacer una encuesta, sino que tengo, por ejemplo, que no sea un proyecto de emprendimiento, sino que sea un proyecto de investigación y tengo que hacer el diagnóstico interno de una empresa. Entonces, para hacer un diagnóstico interno de una empresa, la fase será específicamente la DOFA. Ah, bueno. Entonces, ¿cuáles son las actividades iniciales para hacer la DOFA? Entonces, primero, hacer un diagnóstico, una recolección de la información de un diagnóstico interno. Entonces, recojo información de aspectos de las áreas en las cuales voy a hacer la información. Y segundo, hacer un diagnóstico externo desde el contexto político, económico, social, cultural, ambiental. Entonces es lo primero que hago. Después de que hago eso, entonces la segunda actividad es llevar toda esa información a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego formulo una matriz. Después de formular esa matriz, hago la matriz de perfil interno, que es la MEFI. Luego hago la matriz de perfil externo, que es la MEFE. Luego hago la matriz de perfil competitivo, que es la MPC. Y luego hago la matriz de competitividad, que es la PYEA. Y entonces recojo ya todas esas, van a ser cada una de las actividades. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Yo miro las fases de la investigación, que esas fases de investigación recuerden que se derivan de los objetivos específicos y lo despliego en actividades. Ahora, resulta ser que estoy hablando de los objetivos, ¿cierto? Pero hablar de los objetivos implica también decir que el cronograma de actividades también debe establecerse en función tanto del anteproyecto como del proyecto, ¿cierto? Anteproyecto y proyecto. Entonces, ¿uno qué hace? Actividades del anteproyecto: formulación del planteamiento del problema, formulación del problema, objetivos generales, alcance, delimitación, justificación, marco teórico. Esas son todas las actividades del anteproyecto. Y las actividades del proyecto entonces deberá ser ejecución de los objetivos del anteproyecto, no más. Conclusiones, bibliografía, recomendaciones y demás. Entonces esas son las actividades del proyecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en el cronograma? En el cronograma yo debo colocar tanto las actividades del anteproyecto como las actividades del proyecto. Pero recuerden que por allá abajo en las actividades del proyecto dice ejecución
de los objetivos del anteproyecto. Y entonces en esos objetivos debo colocar también cuáles van a ser las actividades que voy a desarrollar para dar cumplimiento a esos objetivos o a esas fases de la investigación. Entonces yo también armo una matriz, yo puedo hacer una matriz en Excel, donde coloque en la primera columna todas las actividades. En una segunda columna coloco fecha de inicio y en una tercera columna coloco fecha de terminación. ¿Cómo así? Ah, bueno, entonces es que el planteamiento del problema lo voy a hacer desde el 1 de septiembre y termina por decir algo, el 15 de septiembre. Que el marco teórico yo lo voy a hacer desde el 15 de septiembre y termina el 30 de septiembre. O sea, le doy una fecha de inicio y le doy una fecha de terminación. La tercera columna debe ser la columna de los responsables. Johanna dice que cómo defino cuánto tiempo se puede tomar cada actividad. Recuerden, chicos, que cada una de las actividades que realizamos en este curso duraron ya 2 semanas. Yo les daba a ustedes 2 semanas para terminar cada una de las fases del anteproyecto. Otra cosa es que este curso dura específicamente 8 semanas, o sea, básicamente 2 meses. O sea que el anteproyecto se hace en 2 meses. En cambio, el proyecto de grado está definido para terminarse en 6 meses. O sea, de que ustedes tienen 8 meses para montar el anteproyecto y el proyecto. Ustedes tienen que establecer allí en el cronograma de actividades en 8 meses cómo van a dar cumplimiento a cada una de esas actividades. ¿Ok, Joana? Profesor, ¿y cómo se hace en el caso del proyecto de grado si no sabemos como las bases solamente que se hace cumplimiento a los objetivos, pero en sí no sabemos como en cuánto tiempo Por eso, o por cuáles se inician? ustedes simplemente planean, no es que eso realmente vaya a durar. El cronograma es una herramienta de planeación, no es que realmente vaya a durar ese tiempo. Es una herramienta de planeación que les ayuda a ustedes a definir y a cumplir con esos tiempos que ustedes definieron. Entonces, ¿eso qué significa? Que el primer objetivo nos vamos a demorar específicamente un mes, entonces usted lo coloca allí en el cronograma. En el segundo objetivo usted se va a demorar un mes y medio. Es dependiendo del grado de complejidad en la recolección de la información para cada objetivo. ¿Me hago entender, Luis? Sí, ya entiendo, profesor. Ok, Gracias. listo. Entonces, tenemos una primera columna que son las actividades, una segunda columna puede ser los responsables son ustedes porque ustedes son los dueños de ese anteproyecto, una tercera columna con una fecha de inicio y una cuarta columna con la fecha de terminación. Si quieren, colocan una sexta columna o una quinta columna que diga observaciones. Las observaciones básicamente son, digamos, diseñadas o son establecidas para dar aclaraciones de qué es lo que se va a hacer en cada actividad. Y después de eso viene algo que se llama el diagrama de Gantt. Yo sé que ustedes saben qué es un diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt simplemente es un gráfico donde se establecen tiempos para definir unas actividades, ¿cierto? Entonces un diagrama de Gantt, como lo vamos a hacer en Excel, pues simplemente si usted dijo que empezaba una actividad el 1 de septiembre y la terminaba el 30 de septiembre, entonces en el mismo Excel usted divide todos los 8 meses, valga la redundancia, en meses, ¿cierto? Entonces, por decir algo, una columna para el primer mes, otra columna para el segundo y así sucesivamente. Pero los meses por lo general tienen semanas, 4 semanas. Y entonces si usted dice que es del 1 de septiembre al 30 de septiembre, o sea que está estableciendo 4 semanas.
Entonces usted ya en el Excel con colorcitos, usted ya pinta con colorcitos esas 4 semanas para esa primera actividad y así sucesivamente. Espero que estén viendo mi escritorio, chicos, ¿están viendo mi escritorio? Sí, Bueno, muy bien. Entonces, miremos, por ejemplo, busquemos aquí en Google un diagrama de Gantt cualquiera, ¿cierto? Diagrama de Gantt. Listo. Entonces, aquí podemos tener varios ejemplos, muchachos. Miremos, por ejemplo, estas imágenes como para que ustedes entiendan más o menos qué les estoy queriendo decir. Miren esta imagen. Listo. Vamos a aumentarla un poco. Vamos a aumentar un poco para que ustedes puedan ver mejor qué es lo que les estoy queriendo decir. Antes me la minimiza y no sé por qué. Bueno, en fin, démosle aquí clic a la imagen a ver si de pronto nos lleva al bueno, a ver si aquí, bueno, aquí sí me la aumentó. Bueno, pues miren, por ejemplo, que esto es un diagrama de Gantt. Vamos a aumentar un poco más. Esto es lo que yo quiero que ustedes hagan en el trabajo, ¿cierto? En esta columna ustedes colocan todas las actividades del desarrollo del anteproyecto y del proyecto. En esta otra columna ustedes pueden colocar al responsable, quién va a ser el líder de la ejecución de cada actividad. En esta otra columna colocan la fecha de inicio, fecha de inicio. En esta colocan la fecha de terminación. Y por acá colocan las observaciones, ¿cierto? Aquí colocan las observaciones. Y cuando les digo, por ejemplo, que el diagrama de Gantt es todo esto que está aquí pintadito, ¿cierto? Aquí yo puedo colocar septiembre, octubre, noviembre. Ustedes vuelven y retoman otra vez en enero, febrero, marzo, abril, mayo y ahí estarán los 8 meses. Y esto lo subdividen en 4 semanas y pintan de color cuándo inicia y cuándo termina esa actividad. Y esto en sí se convierte en un cronograma con un diagrama de Gantt en Excel, ¿cierto? ¿Se me hice entender o no me hice entender, chicos? Chicos, sí, señor. bueno, muy bien. ¿Hay alguna pregunta frente a los recursos y frente al cronograma? Bueno, muy bien. Excelente. Muy bien, por acá me dice que Joana que no. Por lo que veo como que no hay más preguntas. Listo. Entremos en cositas varias. ¿Qué más me tienen que entregar en este último envío? Todo lo que tiene que ver con los preliminares. ¿Y qué son los preliminares? Ya cosas de forma, ya cosas estéticas. Cuando yo hablo de cosas de forma, son cosas estéticas. Y cuando hablo de la estética del anteproyecto, específicamente es doble portada. En la primera portada el nombre de ustedes y en la segunda portada es el nombre de su asesor. Hablamos de tabla de contenidos. Fuera de la tabla de contenidos, entonces viene el tema de tabla de listas y tabla de imágenes en caso de ser necesario, si ustedes han colocado imágenes o en caso de que ustedes hayan colocado tablas en el anteproyecto. El tema del glosario, también un glosario de palabras raritas que ustedes hayan encontrado en el anteproyecto. El tema de la introducción, esta vez sí voy a revisar la introducción porque la introducción es lo último que se debe hacer. Debajo de la introducción viene el planteamiento del problema, la formulación del problema, los objetivos generales, los objetivos específicos, la delimitación, el alcance, todo lo que llevamos hasta el momento. Y por último, después del cronograma
viene la bibliografía. No les voy a pedir ni conclusión ni recomendaciones, porque las conclusiones y las recomendaciones se hacen una vez se ejecuten los objetivos. Entonces no tienen que colocarme conclusiones y recomendaciones. Tampoco les voy a pedir anexos, porque los anexos también hacen parte de la ejecución del proyecto. Yo solamente les puedo pedir la bibliografía y una especial recomendación con esa bibliografía. Ojalá me las manden con normas APA. Cuando estamos hablando de normas APA, estamos hablando expresamente de que la primera línea debe tener una sangría mínimamente de 1 centímetro. Si mi bibliografía, si mi dato de bibliografía pasa a un segundo párrafo, ese sigue con la sangría normal. Recomendación también especial con la norma APA: cuando la bibliografía proviene de un libro, no lo hicieron de la consulta de un internet, sino que la hicieron de un libro, entonces, primero el apellido del autor, coma, la primera inicial del nombre de ese autor, y entre paréntesis el año de edición de ese libro, punto, punto, el título del libro, punto, la editorial y la ciudad de donde viene, punto, las páginas de donde están tomando la información, y listo. Eso en caso de un libro. En caso de internet, que lo normalmente que ustedes hacen es la consulta de internet, pero lo hacen de fuentes científicas como son las bases de datos, entonces, igualito como se los mencioné en el libro, ¿cierto? Entonces, primero el apellido del autor, coma, la primera inicial del nombre de ese autor, el año, el nombre del artículo, del libro que consultaron, ¿cierto? Y las páginas de donde consultaron de ese libro. Punto. Pero al final ustedes le colocan recuperado de 2 puntos. Y ahí copian el link de internet de donde lo extrajeron. Hay páginas de internet que ustedes también utilizan que no encuentran el autor ni tampoco encuentran la fecha, entonces colocan anónimo punto el año de donde fue consultado específicamente, porque a veces no traen ni siquiera el año, entonces colocan 2016, el nombre del artículo y punto, al final colocan recuperado de y el link de internet donde lo recuperaron. ¿Me hice entender con estas recomendaciones, chicos? Muy bien. Entonces, para el trabajo, solamente para el trabajo, no para la bibliografía, solamente para el trabajo, normas y Contec. Y cuando yo digo que normas y Contec es simplemente títulos de primero, segundo nivel, títulos de primer y segundo nivel en negrilla. Es más, no, ¿saben qué, muchachos? Yo no les voy a exigir ese tema de las normas y Contec, porque eso sí se los van a exigir en el trabajo de grado, pero que mínimamente el trabajo esté bien organizado, bien presentado, por lo menos que los títulos estén numerados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo único que sí les voy a exigir, muchachos, es las normas APA para la bibliografía, porque los van a molestar mucho con eso en el trabajo de grado. Eso sí les van a molestar mucho. Entonces, para que tengan presente el trabajo con normas y con TED para el trabajo de grado. Yo no les voy a exigir eso, muchachos, pero sí tenganlo presente. Y la bibliografía con normas APA. Eso sí lo exijo para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabamos de decir? ¿Alguna pregunta, chicos? Ok, no hay preguntas. Última recomendación, muchachos. Última recomendación.
Em, Estas semanas son más cortas, lo cual implica que a más tardar el 11 de noviembre, que es viernes, ya no tenemos ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes festivo para entregar trabajos o anteproyectos. El curso se nos cierra el 11 de noviembre, o sea, viernes, o sea que solamente tienen plazo hasta el 11 de noviembre para entregar lo que acabamos de explicar. El día, posiblemente el día de mañana o el viernes, ya les mando las recomendaciones finales de la tercera entrega. Y el 11 de noviembre, más o menos, yo creo que hasta el mismo 11, no, el 11 no, ya después del 11 de noviembre, pues el viernes 11 de noviembre, ustedes hacen la entrega y yo debo tener notas listas el martes 15 de noviembre. Entonces, el 15 de noviembre les estoy enviando las recomendaciones finales del trabajo con sus notas. En eso quedamos. ¿Estamos, muchachos? Muy bien. Entonces, chicos, si no hay más preguntas, este era un encuentro, pues diría que un poco corto, pero un poco largo para ustedes porque tienen un poco más de trabajo, especialmente para adornar el trabajo. Si ustedes se fijan, los recursos no tienen un nivel de complejidad, el cronograma tampoco, es simplemente montarlos en Excel ambos y presentarlos en el trabajo y ya. El tema ya en esta última entrega es de adornar un poco el trabajo para que tengan una mejor presentación. Muchachos, si no es más, entonces me despido. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud se pueden comunicar conmigo. Especial recomendación para que califiquen a sus docentes, perdón, hagan la valoración y la evaluación de sus docentes. No la dejen de hacer, muchachos, no la dejen de hacer. Necesitamos esa información. Entonces les pido encarecidamente que me colaboren con esto. ¿Ok? ¿Alguna última apreciación de parte de ustedes, chicos? Dice que Joana ya me calificó. Te agradezco, Joana. Con mucho gusto, Silvia. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Me quieren decir algo? Luis, ¿quieres decir algo? Profe, y muchas gracias por toda la información y la asesoría. Ah, bueno, ok. Em, bueno, antes de despedirme, muchachos, yo sí quisiera saber de algunos de ustedes la apreciación que tuvieron del curso. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Qué hay que mejorar? Porque básicamente este es nuestro último encuentro, muchachos. Y yo sí quisiera de parte de ustedes una realimentación para mejorar el proceso para el próximo curso. Entonces, si alguno quisiera abrir su micrófono y otros que me escriban, ¿qué hay que mejorar? O realmente, si ustedes me quieren dar alguna apreciación frente a lo que se vio, si se cumplió con las expectativas, si realmente se cumplió con el cronograma, si realmente se cumplió con las competencias del curso, etcétera, etcétera. Entonces los escucho, chicos. Alguien que me quiera abrir su micrófono y darme su apreciación. Profesor, frente a lo de la metodología del curso, me parece que es muy buena. También la forma en que usted maneja la comunicación con los estudiantes, con la grabación de los anuncios por semana, los encuentros también son muy completos. Y usted sabe que esta materia reúne demasiadas competencias de cada materia y me parece que usted está muy capacitado para orientar el curso de anteproyecto. Ah, Me parece bueno. que es muy profesor además de eso. Muy Muchas bien, gracias por hombre todo. Luis. Muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera compartir sus opiniones?
Joana por aquí habla de, personalmente fue de mucha ayuda su compromiso en los encuentros para aclararnos dudas y retroalimentarnos en el desarrollo de esta actividad que obviamente no es fácil. Mil gracias, con mucho gusto, Joana. Eh, Catherine dice, profe, la temática utilizada es demasiado buena en una realidad, los objetivos se cumplen a cabalidad, siempre estuvo dispuesto a ayudarnos en nuestras inquietudes, se lo agradezco demasiado, con mucho gusto, Catherine. Muy bien. Profe, personalmente aprendí mucho y lo felicito por su compromiso. Bueno, ojalá ese compromiso se vea en dólares, ¿o no? Mentiras, muchachos. Bueno, muy bien. Profe, creo que el cronograma se cumplió y su orientación fue precisa y oportuna. Muy bien, chicos. Entonces, muchas gracias por sus aportes. Les agradezco mucho. Recuerden que si están con alguna inquietud, me llaman, se comunican conmigo por el interno y yo les estaré contestando. Que tengan una feliz noche, que Dios los bendiga, se me cuidan bastante y creo que de pronto nos podremos ver en otro ambiente ya como jurado de trabajo de grado o como acompañante docente en sus trabajos de grado. Eh, Se me cuidan bastante muchachos, feliz noche, que estén muy bien y hasta luego.